Dios me lo bendiga a todos ustedes. Buen día, amados hermanos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les saludo a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga en donde se encuentren, ya sea en sus labores o en los quehaceres hogareños, o tal vez preparándose para ir a estudiar, no lo sé. Pero gracias por permitirnos llegar hasta usted a través de esta emisora radial, y que Dios lo bendiga a todos ustedes. Ya estamos aquí en la radio tratando de compartir lo que es la preciosa, dulce, gloriosa palabra de Dios, a lo cual hemos venido en esta mañana tratando de alcanzarle lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este programa tiene la finalidad de preparar al pueblo del Señor para la gran parucía, para el día glorioso cuando Jesucristo venga en las nubes por su pueblo. Así como el pecado entró por un hombre por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, también la salvación vino por medio de Jesucristo, el cual cumplió, hermanos, con todas las cosas aquí en esta tierra, viviendo como un ser humano, pero viviéndolo sin el pecado, llegando a morir y dando su vida por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre bendita derramada, a través de su muerte, nos dio acceso al trono de la gracia para poder nosotros ser salvos. Gloria sea al nombre de Jesús. Y por supuesto, Él mismo nos dijo que Él volvería por nosotros al tiempo señalado. Y por supuesto, hermanos amados, tanto en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Lucas, redunda el Señor trayendo a memoria los días de Noé. Y justamente hoy queremos hablar un poquito sobre ello, sobre en los días de Noé. Cuando Noé, hermanos, obedientemente preparó el arca para que así sean salvos los que Dios le había ordenado. Y desde que entró el pecado por medio de la desobediencia de nuestros padres, quienes prefirieron obedecer a la voz del maligno que a la voz de Dios, es decir, primeramente Eva y luego Adán comiendo el fruto prohibido, hermanos, el pecado entró y el diablo hizo de las suyas como él quiso. No solamente, hermanos, haciendo de la familia de nuestros primeros padres, es decir, de Adán y Eva, una familia con angustia y dolores y pesares por su desobediencia delante de Dios y ser echados del huerto y enfrentarse a situaciones adversas como el clima, como el peligro de las fieras y tantos peligros más que se tenían que enfrentar, sino que sus propios descendientes, es decir, sus propios hijos, llegaron a ser inflamados por el pecado, en el caso su hijo Caín, llegando a tener envidia porque Dios amaba a Abel, porque Abel era sincero, era transparente, era honesto, sabía agradar a Dios, y él almacenó en su corazón envidia y ahí, hermanos, inflamado por ella, asesinó a su hermano Abel. Qué momento más duro, más trágico para los padres ver que su hijo mata al otro hijo. Y realmente, hermanos, esto pasó por causa del pecado. Dios entregó, hermanos, a la maldición a Caín por su soberbia, por su arrogancia, por su prepotencia. En vez de pedir perdón, cuando Dios fue a encararlo, a decirle: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió irónicamente: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces ahí trae juicio contra Caín, hermanos, por su asesinato, por su, hermanos, corazón inclinado al mal, y maldice su generación. La Biblia nos dice que salió Caín delante de la presencia de Jehová y se fue a vivir en un lugar apartado donde funda él una ciudad, hermanos amados, viviendo como un sedentario, y ahí en ese tiempo
él comenzó a construir una ciudad, descubrió los minerales, domó a los animales, descubrió la música a través de ritos satánicos que llegó a hacer, consagró a su hijo a las fuerzas oscuras, en fin, hermanos amados, no tuvo una vida nómada, sino era sedentario, se estableció en un solo sitio. Entonces, si Dios le dijo que sería errante y él mismo reconoce que andará errante, ¿a qué forma de ser errante, hermanos, se refirió? ¿Por qué a veces nosotros creemos que una persona errante es aquel que va de un lugar a otro, no tiene morada fija? Se puede aplicar en un término, hermanos, buscando en el diccionario, decir un errante es aquel que no tiene morada fija, que va viajando de un lado a otro, que va buscando un lugar donde reposar, pero no encuentra ese descanso, no encuentra esa estabilidad en su vivencia. Más allá de eso, lo que Dios le dijo es que él no tendría un reposo anímico, un reposo del alma, no tendría, él era errante en el área espiritual, y eso es lo que fue. No es que no tuvo morada permanente en lo físico, porque como les digo, él fundó una ciudad, dice la palabra del Señor, amados hermanos, ahí en el capítulo 4 del libro de Génesis, fundó una ciudad. Hay en ese capítulo 4 hay mucho misterio que en algún momento Dios nos permita estudiarlo, pero a líneas generales quiero ir, hermanos, y ir introduciendo este tema para llegar a el arca de Noé, en los días de Noé. Entonces estos sedentarios cainitas fundaron la ciudad consagrada o la ciudad de Enoc, en donde la sociedad se corrompió, se pervirtió de una manera tan triste. Los cainitas pervertidos vivían dentro de su mundo, lejos de Dios, sumergidos en las fuerzas oscuras, tratando de encontrar el sentido a su vivencia en la tierra, y todo lo que podía para ellos solamente era encontrar el sentido momentáneo. En cambio, los nómadas hetitas, hermanos, que se fueron por otra corriente, entonces ahí ellos comenzaron a tener muchos problemas porque no tenían estabilidad física, no tenían estabilidad, no podían establecerse en un lugar. Ellos vivían de la cacería, ellos vivían, hermanos, de ciertas estaciones que les daba la comodidad para poder subsistir, viviendo en cuevas, tratando de ayudarse de una y otra manera y sobrevivir a los ataques, no solamente del clima, no solamente de los animales, no solamente de los insectos, sino también de la oposición satánica que quería impedir de una y otra manera que por esa línea sabía que iba a venir aquel que le profetizó o le declaró Dios a Eva de que la descendencia de Eva le iba a pisotear la cabeza al diablo, que el Señor lo reprenda. Y el diablo sabía que a través de la línea de los hetitas vendría aquel que le aplastaría la cabeza. Por eso es que de una y otra manera trata de oponerse a la sobrevivencia de los hetitas. La Biblia nos habla y la Torá nos amplía un poquito que los hetitas amaban a sus mujeres y cuidaban a sus niños. Las mujeres para los hetitas era, hermanos, la sobrevivencia de la especie. Para los hetitas la mujer era, hermanos, muy cuidada, muy protegida y tenida en alta estima y honrada para que así, hermanos, mantenga viva la especie. En cambio, para los cainitas, que estaban por otro lado en una corriente desenfrenada del sexo, del placer y de toda inmundicia, sumergida en las concupiscencias de su carne desenfrenada por influencia de las fuerzas del mal,
entonces, hermanos, era completamente diferente. Dice, hermano, nos aplica un poquito la interpretación del Midrash de que las mujeres cainitas no tenían satisfacción sexual de sus maridos porque sus maridos se habían caído en el homosexualismo, y las mujeres tenían sexo con animales, y era tanta la depravación a donde el diablo los había llevado a los cainitas. Cientos de años más tarde, años remotos más tarde, se encontraron estas dos corrientes. Se encontraron los hetitas, hermanos, andando como nómadas, lograron encontrar a la ciudad establecida por los cainitas. Cuando ven los hetitas a las cainitas, que, hermanos, había mujeres a derroche, había mujeres en ofertándose a los hombres. Los cainitas, que nunca habían visto una mujer sensual, los hetitas, que nunca habían visto a una mujer sensual, los hetitas, que nunca habían visto a mujeres desenfrenadamente, hermanos, hambrientas por tener sexo. Ellos comenzaron a contemplar esa escena, y lo que dice la Escritura: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Esta palabra hermosa, hermanos, tiene varias aplicaciones. Dentro de ellas se aplica la palabra sensual. En otras palabras, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran sensuales. Entonces dice la Escritura: tomaron para sí mujeres, escogiendo de todas ellas. Hermanos, Dios por algo es que lo envía errante a Caín por una corriente, por un lado, por un rumbo, y los aparta a los hetitas por otro camino. Pero al tiempo se encuentran, porque la localía donde los seres humanos estaban poblando todavía no se extendía a todo el globo terráqueo. Entonces logran encontrarse. Pero lo que me impresiona es que, viendo los hijos de Dios la hermosura, viendo los hijos de Dios la sensualidad de las mujeres cainitas, ellos toman mujeres para ellos en su ingenuidad, en su corazón, que no tenía malicia ni maldad, pero fueron arrastrados, porque aunque los hetitas era un pueblo de Dios, era un pueblo que amaba a Dios, era un pueblo que buscaba a Dios, sin embargo el pecado estaba en todos los hombres. Por eso los hetitas se arrastran tras de las mujeres cainitas. Y cuando esto sucede, es que, hermanos amados, vino la peor debacle de la historia de la humanidad. Dice la Escritura en el capítulo 6 de este libro precioso de Génesis, las Sociedades Bíblicas Unidas lo titula La maldad de los hombres. ¿Por qué? Porque se había pervertido la humanidad. Porque mientras los cainitas se pervertían, Dios tenía un pueblo que no se había contaminado con la bajeza, no se había contaminado con la inmundicia, con la depravación satánica, y eso era el pueblo de los descendientes de Set. Pero cuando estas dos corrientes se juntan, viene la perversión, la degeneración total del ser humano, que dieron riendas sueltas a sus bajos instintos. El hombre que había sido temeroso de Dios, la descendencia de los hetitas que honraban a Dios, la descendencia de los hetitas que eran nómadas y enfrentaban el peligro, y para ser guardados de las fieras y del peligro y del mismo Satanás, que el Señor los reprenda, ellos clamaban a Dios y buscaban a Dios. Pero cuando se encuentran con estas mujeres seductoras, cuando se encuentran con estas mujeres sensuales,
cuando se encuentran con estas mujeres livianas y simples, entonces los setitas también son influenciadas por ellas y llegan a caer y comienzan a depravarse, comienzan a corromperse. Y hermanos, Dios mira la creación, he aquí que todos hacían el mal. Por tanto, Dios se arrepintió de haberlo creado al hombre, le dolió en su corazón y dijo: por tanto, raeré, desapareceré, mataré a todos los hombres y a todos los animales que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos amados, esta palabra arrepentirse, hermano, no significa que Dios dijo: en qué hora lo hice al hombre. Lo que el dolor extremo expresa la escritura del corazón de Dios, que estaba tan afligido Dios, que hermanos, el hombre, hermanos, se desenfrene, hermano, de una manera tan terrible y se vaya a embarrarse en la maldad, olvidándose de su creador, olvidándose de su Dios, olvidándose de aquel que los auxilió una y otra y otra y otra vez en el desierto, en los lugares de peligro donde los hetitas se establecían. Era tan terrible, hermanos, que Dios, dolido en su corazón, contemplaba a la obra de sus manos, contemplaba a la imagen y semejanza suya, sumergida en el pecado, en el infierno depravado de la sexualidad y de la perversión, que los hombres entregaban sus cuerpos a otros hombres y las mujeres entre sí tenían sus propios cuerpos en manoseo entre mujeres. Tanta la depravación, como nos alcanza el Midrash, que los hombres tenían sexo con animales y las mujeres de igual manera, porque se habían vuelto insaciables de tener intimidad, el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, como Dios en el principio lo creó. Era tanta la maldad del hombre, pero sin embargo la Escritura nos dice en el versículo 8 de este capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De entre toda esa multitud pervertida había un hombre que levantó estandarte, un hombre que flameó una bandera de la diferencia, porque había un hombre que no se contaminó con el pecado, con la maldad. Hubo un hombre que no se contaminó, no se plagó con toda esta inmundicia que el diablo, que el Señor os reprenda, había sembrado en el corazón de los setitas y cainitas, agrupándolos a todos, echándolos en el pozo de la inmundicia. Había un hombre que no se contaminó, y ese hombre era íntegro, y como era íntegro y se dolía por lo que había caído sus hermanos, se había apartado y con dolor miraba a sus hermanos cómo se pervertían. Él se guardó con integridad porque sabía que había un Dios y sabía que ese Dios al cual él servía un día lo iba a mirar, un día le iba a hablar, un día lo iba a escoger. Y así fue. No pasó mucho tiempo hasta que Dios se presentó a Noé y le dijo: Noé, he decidido destruir a toda la raza humana. Su tiempo de vida que le queda son 120 años. Pero mientras que le he dado plazo de 120 años para exterminarlo de la faz de la tierra, Noé, a ti te he visto con buenos ojos porque en tu corazón hay rectitud. Y te he escogido, te he tomado para que tú construyas un arca con medidas específicas y con unas separaciones específicas que yo te lo voy a detallar. Y luego, cuando termines de hacer esta arca, lo calafatearás con brea para que el agua no filtre dentro del arca. Al cabo del tiempo señalado, cuando termines de construir esta arca,
yo traeré un diluvio contra esta gente, traeré agua en abundancia y los ahogaré y los destruiré y los mataré. Ahora escúchame, Noé, porque en ti he encontrado un corazón temeroso. Quiero levantar una nueva descendencia a través de ti. Noé obedientemente lo transmitió el mensaje que Dios le había dado a su mujer, lo transmitió a sus 3 hijos y lo transmitió también a sus nueras, a las mujeres de sus hijos con las cuales sus hijos se habían casado, ya tenían mujeres sus hijos. Entonces Noé, fiel a la obediencia a Dios, empezó la construcción del arca. ¿Por qué razones Dios se tomó 120 años para poder, hermanos, delegarle a Noé que construyera el arca? Para Dios el arca pudo haberse terminado en 1 año, en 10 o en 20 o en 30. Pero Dios le dio oportunidad a los hombres que en esos tiempos estaban desenfrenados en su maldad, que viendo a Noé cómo edifica esa arca, viendo cómo Noé y su familia se esfuerzan en cortar los maderos, en cargarlos, en labrarlos e ir armando el arca, tal vez uno de ellos se acercasen y se arrepintieran de su maldad y dijeran a Noé: Noé, yo creo en lo que tú nos dices, en la visión, en la revelación que Dios te ha hecho. Te vamos a ayudar a construir el arca, nos vamos a apartar del pecado, porque tú nos dices que Dios te ha dicho que de aquí a 120 años toda la humanidad será destruida. Dios siempre dio oportunidad al hombre. Y esto es lo que Dios quería, que los hombres vean el testimonio de Noé y de esta manera también ellos se puedan arrepentir. Pero sin embargo, a pesar de que Noé estaba esforzándose con esmero, haciendo el arca con detalle que Dios le había dado, los hombres de ese tiempo, aun siendo familiares de Noé, se burlaban de Noé, se burlaban de sus hijos, se burlaban de su nuera, se burlaban de su esposa. Hermanos, todos se burlaban de ellos y decían: estos locos, estos desquiciados, estos enfermos mentales, dicen que va a llover. Nunca ha llovido aquí, tantos años, cientos de años, no ha llovido. ¿Cómo pues este loco dice que va a llover y se está haciendo un arca? Vemos que corta madera, vemos que trae labrando sus maderas y comienza a armarlo. Y dice que ahí va a salvarse él y su familia y va a salvar a los animales que Dios le ha dicho. Y todos se reían y se burlaban de estos muchachos, su propia familia de Noé, su propio padre de Noé, sus propios tíos de Noé, sus propios sobrinos de Noé, que estaban en su entorno, no compartieron su fe, no compartieron lo que Dios le había encargado a Noé. Por tanto, no contribuyeron en la construcción del arca, ni siquiera les importó lo que Noé les había dicho, que lo iba a destruir Dios a la generación, a la humanidad. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito sea Dios que vive para siempre. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que les llevó a Noé, a pesar de la oposición que tuvo, perseverar hasta culminar el arca? Fue sus convicciones, que cuando el pueblo entero se estaba desenfrenando, él tenía convicciones, él tenía principios de honrarle a Dios. Y cuando estaba construyendo el arca, nada ni nadie lo podría hacer desistir de cumplir el noble mandato que Dios le había encargado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Vamos a escuchar una alabanza y venimos con el programa aquí, hermanos, llegando hasta sus hogares. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Al cabo de los 120 años, cuando culminó los 120 años, dice la Escritura, cuando ya terminaron de edificar el arca, en el capítulo 6, en el capítulo 7 del versículo 10 al versículo 16, y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie,
y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Bendito sea Dios. Jehová cerró la puerta para que nadie lo abra. No vaya a ser que Noé se vaya a dejar llevar por su corazón voluble y escuchando el grito de alguna tía, de algún sobrino, de algún pariente cercano, abra la puerta. Por eso que Dios mismo se encarga de cerrar la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie lo abre. Y cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Versículo 23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bendito y alabado sea Dios. Esto sucedió en los días de Noé. Sin duda alguna que esto fue un acontecimiento verídico. Pero de estas reseñas, de esta historia real, se da líneas en los evangelios. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio los hombres se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, se embriagaban, no les importaba lo que podría suceder, hasta que luego vino el diluvio y destruyó a todos excepto 8 personas. Amados hermanos, amigos oyentes, si esto sucedió en los días de Noé y nos queda redactado de que un día también esta tierra será destruida, pero antes de entregarlo el Señor al gobierno del Dios de este siglo, al diablo, que el Señor lo reprenda, que pisotee a todo lo que hay en la tierra durante 7 años de gran tribulación, nos dice la Escritura que los que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y vivimos una vida piadosa, y vivimos una vida aplicada a la Escritura, y vivimos una vida transparente, una vida, hermanos, que podamos vivir la Escritura, ciertamente el Señor nos llevará al sonar la trompeta. Sin duda alguna que el Señor nos llevará. Por ello, querido amigo, en esta mañana te digo en el nombre del Señor: si estás viviendo en caminos cerrados, a pesar que se te ha predicado el Evangelio, no lo consideras, ten cuidado, porque el Señor dice en su palabra que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos habrán querido ese momento, viendo la lluvia, que Noé les abra la puerta. Muchos hubieran creído, muchos seguramente ese momento decían: ¿por qué no le creímos a Noé? ¿Por qué no le hicimos caso a Noé? Comenzaban a querer desgarrar las maderas con sus uñas para poder entrar. Subían sobre el arca, otros se agarraban del arca, y todos querían salvarse, entrar en el arca. Pero no se olvide que la puerta ya Dios lo había cerrado, y nadie podía entrar, porque tuvieron tiempo para entrar durante 120 años. No lo quisieron hacer. Las consecuencias fueron letales. Las consecuencias fueron para todos la muerte. Querido amigo, hoy Jesucristo te está llamando al arrepentimiento. Hoy Jesucristo te muestra un arca espiritual, si se puede aplicar este término. Te
ofrece salvarte si solamente hicieres una oración corta, sencilla, y en esa oración decirle: Dios mío, perdóname mis pecados, perdóname, Señor de los cielos, Dios mío, te entrego mi corazón y ven a morar en mí, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Es una oración sencilla y un paso de fe que puedas hacer en esta mañana y seas librado de la condenación eterna, porque Dios es implacable en su mandato. Lo que Dios dice se ejecutará, pero Dios es misericordioso, prolongándonos el tiempo, la estadía, para que nosotros podamos tener la oportunidad de arrepentirnos. Entonces, así como a Noé le dio que construyese el arca durante 120 años, y a la humanidad de ese entonces que se pueda arrepentir, de la misma manera Dios a nosotros nos ha entregado más de 2000 años de permanencia de la predicación del Evangelio, y muchos hombres seguramente murieron fieles al Evangelio. Les digo, como dice la Escritura, que cuando suene la trompeta que Jesús toque en el aire, los muertos que murieron en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. Pero hay de aquellos que no creyeron, que se burlaron, que se mofaron, que ignoraron, que menospreciaron la palabra de Dios y murieron en sus delitos y pecados y murieron en sus maldades. ¿Qué será de ellos? ¿Resucitarán? Definitivamente no. Resucitarán después de 2000 años para ir al juicio del gran trono blanco que está escrito en Apocalipsis 20, y serán juzgados por sus obras. Serán juzgados que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra y no lo quisieron aceptar, y serán arrojados al lago de fuego. Ahí será el crujir, el llanto, el lloro, el lamento. Querido amigo, hoy tienes la oportunidad de acercarte a tu Señor. Ven a Cristo. No rechaces la voz del Señor que te llama, que te habla, que te insta en esta mañana y te dice: abre tu corazón, que quiero salvarte. Abre tu corazón, que quiero hacerte parte de la herencia eterna, de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Haz esta oración conmigo en esta mañana. Dile conmigo: amigo querido, no le rechaces, no le des la espalda. Atiende a este mensaje y dilo conmigo en esta mañana. Padre bendito, Dios todopoderoso, vengo a tu presencia a pedirte perdón por todos mis pecados, y te ruego, Dios eterno, te suplico, te imploro que me perdones. Me perdones, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Dios mío, abro mi corazón y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre, te lo ruego, te lo suplico, en el libro de la vida. Cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, te doy gracias, buen Dios. Amén y amén. Si has hecho esta oración, tienes que buscar una congregación donde será alimentado por la palabra de Dios. De no encontrar alguna de ellas cerca por ahí, visítanos. Estamos en el Jirón Marte 2780, frente al Mercado Ganímedes, a la espalda del Paradero 22 de las Flores. Los días de culto son los martes
a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche, los días sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Y déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder.